fue elegido el pasado 24 de marzo nuevo secretario general de UGT de Navarra en un congreso extraordinario en el que recibió un apoyo del 82% de los votos. El hasta ahora presidente del Comité de Empresa de Cementos Portland toma el relevo de Juan Goyén al frente del sindicato con un proyecto claro en un momento complicado e incierto. Un proyecto que se basa en la lucha por los derechos de los trabajadores. Esta noche nos sentamos cara a cara con Javier Lecumberri. Javier Lecumberri, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Corren buenos o malos tiempos para convocar una huelga general en España? Es una pregunta complicada, sinceramente. Las huelgas generales, que se las hemos convocado a todos los partidos políticos de todos los gobiernos que han gobernado en un momento dado, son acciones especialmente complejas para las organizaciones sindicales y que no tienen resultados a corto plazo, ¿no? Lo que hace que muchas veces se vea con recelo por parte de la sociedad, puesto que, como digo, no es una huelga de consecuencias directas, sino que las consecuencias se suelen medir a medio y largo plazo, ¿no? Por eso creo que hay que ser prudentes, aunque de igual forma que, como digo, a todos los gobiernos pasados de todos los partidos en un momento dado nos hemos visto obligados a tener que tomar esa decisión. Bueno, si llega ese momento la tendremos que hacer. Pero igual los sindicatos, ustedes no se lo plantean ya siquiera convocarlas porque ya no tienen la fuerza que tenían antes. Porque entiéndame, yo creo que una huelga general se convoca para ganarla, se convoca para arrasar y para sacar a todo el mundo a la calle. Y las últimas ya no han sido así. Bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, ¿no? En el sentido de que las huelgas tienen un componente industrial de los trabajadores, del sector servicios, del sector... unos sectores en los que yo creo que las últimas huelgas nos han salido bien. Luego tiene un componente del resto de la sociedad, ¿no? Que a veces las comparte más o menos, ¿no? Las últimas huelgas generales, efectivamente, ha habido una parte de la sociedad que no las ha compartido, pero el segmento trabajadores, el segmento industrial, el segmento servicios, sin ninguna duda ha apoyado porque ha visto la necesidad de exigirle al gobierno, por ejemplo en la última huelga, que esa reforma laboral era absolutamente contraria a los intereses de los trabajadores. Pero el país no se ha paralizado como se paralizaba hace 20 años. Bueno, el país va cambiando. También es cierto que el gobierno, los empresarios, los poderes económicos están cada vez más preparados para contrarrestar el impacto de una huelga, y es evidente, ¿no? Las campañas previas que se hacen, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los sindicatos, de los trabajadores, las huelgas han sido contundentes también. ¿Y qué arma tienen ahora los sindicatos para conseguir defender los derechos de los trabajadores? Los sindicatos tenemos la misma arma que hemos tenido siempre, y es la capacidad de agruparnos los trabajadores y organizarnos, ¿no? Un trabajador en solitario prácticamente no tiene capacidad ni condiciones de negociar sus condiciones de trabajo, su contrato, su jornada, su salario, sus vacaciones. Desde que los trabajadores somos trabajadores, allá por mediados del siglo XVIII, principios del XIX, la única manera que hemos tenido de defender nuestros derechos es uniéndonos y organizándonos, ¿no? Yo, de todas las cosas malas que están pasando, de las pocas buenas conclusiones que salen, es que yo creo que los trabajadores estamos recuperando de nuevo esa conciencia de que hace falta agruparnos, organizarnos para defender nuestros derechos, porque desgraciadamente la otra parte de defensa de nuestros derechos, que es la parte legal, jurídica, cada vez nos está desprotegiendo más, ¿no? Entonces yo creo que toda esta crisis y la última reforma laboral, si algo positivo podemos sacar de ellas, es la recuperación de la conciencia de que solo agrupados y organizados somos capaces de defender nuestros derechos. Porque los demás, los poderes públicos, el gobierno, especialmente este gobierno del Partido Popular, lo que está haciendo cada vez es quitarnos leyes y quitarnos el paraguas que nos defendía del chaparrón que nos cae de los empresarios. Con lo cual,
A partir de ahora también, dice, ha dicho, la sociedad de antes ya no es como la de ahora. ¿Los sindicatos de antes son como los de ahora? ¿Los de ahora son como los de antes? ¿Han evolucionado también? Bueno, la ¿O están sociedad... ustedes obligados a cambiar? Porque los sindicatos también son esa otra parte de la composición social, económica, política de la era que nos ha tocado vivir, que también están siendo muy criticados, duramente criticados. También los periodistas, Sí, y los jueces, y los políticos, y los banqueros, no sé si se salva alguien. Bueno, sí, creo que salva a la Iglesia, ¿no? Que últimamente hace unas declaraciones bueno, bromas aparte. Yo creo que los sindicatos, la sociedad va cambiando, va evolucionando, es evidente, ¿no? Nuestros hijos, lo ves claramente, ¿no? De nuestros padres a nosotros, a nuestros hijos, vas viendo cómo la evolución de la sociedad se va dando, como es lógico y normal además, ¿no? Los sindicatos tenemos que evolucionar también, tenemos que ir adaptándonos a la nueva forma de trabajar, a los nuevos tipos de trabajo que existen, pero el núcleo del sindicalismo, que es el que he explicado antes, es decir, agruparnos, organizarnos como forma de defensa de los derechos colectivos. Yo creo que ese núcleo se mantiene y se hará de distintas maneras, porque como bien dice usted, la sociedad va evolucionando y tenemos que evolucionar los medios, las formas, pero el núcleo central del mensaje, del por qué hace falta sindicatos, ese núcleo yo creo que es invariable, concretamente en UGT, desde hace más de 125 años que llevamos trabajando a favor de organizándonos los trabajadores en torno a la Unión General de Trabajadores. Bueno, usted es el nuevo secretario general de UGT Navarra desde el día 24 de marzo. No sé si está más ilusionado con el cargo o realmente cuando usted está a solas piensa, menudo marrón me ha tocado porque los tiempos son los peores, que uno puede ponerse en la picota, porque usted a partir de ahora va a estar en la picota. Sí. Bueno, un poco de las dos cosas, sinceramente, un poco de las dos cosas hay, ¿no? Es decir, mucho de ilusión, ¿no? Porque si no uno no está aquí, evidentemente. Mucho de ganas de poder hacer cosas y de servir para que se puedan mejorar humildemente, ¿no? Porque tampoco vamos a conseguir aquí hacer grandes acciones que revolucionen a la sociedad ni las condiciones de los trabajadores, pero humildemente aportar algo y poder servir para mejorar las cosas, ¿no? Por tanto, mucho de ilusión, pero bueno, tampoco vamos a negar que hay mucho también de responsabilidad, ¿no? De esa sensación de decir, vamos a poder hacerlo, vamos a ser capaces, tenemos muchas cosas en contra, y eso, pues sí, efectivamente, a uno le da a veces un poquito de vértigo, ¿no? Es una sensación de responsabilidad, sí, un poco extraña. Uno de los primeros conflictos en los que usted se ha tenido también que enfrentar es el conflicto que se está viviendo en Cosca. Tenemos reciente que se ha nombrado un nuevo representante para las plantas de Cosca en Pamplona y Cobol en Peralta, que se va a encargar, al parecer, durante las próximas semanas de redactar un estudio de viabilidad. ¿Qué sensaciones tienen ustedes con este tema, que es uno de los primeros conflictos porque hay decenas de familias pendientes de esta decisión en Navarra y sería uno de los varapalos que hacía tiempo llevábamos relativamente tranquilos con sustos, evitando sustos de este tipo, ¿no? Sí, más de 400 familias, ¿no? La verdad que, bueno, lo primero que tiene que hacer uno es solidarizarse con todos sus compañeros y con todo lo que están viviendo y lo que están pasando, ¿no? Ellos, sus familias, todo su entorno, ¿no? Porque al final esto no es solamente un puesto de trabajo, es muchísimo más, ¿no? Cuando uno se ve en una situación de estas, ¿no? Hombre, la primera reflexión que hace uno es en qué mundo estamos viviendo en el que vienen unas sociedades de estas de inversión, ¿no? Sociedades de capital riesgo, que les llaman esos nombres que uno no acaba de entender, pero que básicamente son una especie de buitres económicos que lo que vienen es hacerse con una empresa, despedazarla, venderla de malas maneras, sacar un beneficio rápido a corto plazo y sin ningún interés por parte de los trabajadores, pero no solamente interés hacia los trabajadores, interés de crear riqueza, de crear productos, es decir, no hay un proyecto industrial detrás de ellos, no solo hay un proyecto financiero, económico y además en el peor de los sentidos de esas palabras, ¿no? Entonces, lo primero que uno siente es cómo, y yo creo que estos son
esto es lo que se destila un poco de toda la crisis que hemos vivido ahora mismo, ¿no? Cómo se ha visto la economía como algo puramente financiero, económico, ¿no? No como algo que pueda dar réditos a la sociedad, que pueda dar beneficios a la sociedad, a los propios trabajadores, ¿no? Y el peor de los ejemplos de la crisis son este tipo de empresas, ¿no? Que compran las acciones y una vez que las han comprado no tienen ningún interés porque la empresa sea rentable, porque la empresa dé beneficios, porque la empresa sea productiva. Lo único que quieren es una venta rápida y sacar un beneficio a corto plazo. ¿Usted se cree en este caso que han pedido esas 3 semanas de plazo? Esta misma mañana decía la propia consejera de Economía que urgía tomar una decisión esta semana. Han pedido 3 semanas. ¿Ustedes no creen que esto es una maniobra de distracción, que pasen las 3 semanas y después...? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Desde luego el comité de empresa, los delegados de UGT, que es lo que nos transmiten a través de su federación, de MCA, es la esperanza de que puedan tener una solución, es decir, que de verdad entre un empresario industrial con interés de crear riqueza, de obtener beneficios, legítimamente, claro está, pero de crear una riqueza constante y con un proyecto a medio y largo plazo. Esa es la esperanza que tienen los trabajadores, la que nos transmiten y la que nosotros estamos intentando que salga adelante, ¿no? ¿Pero está basada en algo? Sinceramente, creo y deseo y espero que sí. Yo creo que se están haciendo movimientos tendentes a que realmente aparezca esa figura, ¿no? Pero bueno, son cosas muy delicadas, son procesos complejos y que lo que yo creo que hay que hacer es dejarlos que vayan saliendo adelante. Y además yo creo que con una ventaja añadida, ¿no? En este caso, ¿no? Y es que hay una plantilla que además de ser una plantilla altamente cualificada para el trabajo y para el producto que hacen, es una plantilla que ha demostrado ser responsable, ser capaz de sacrificios y saber la importancia que tiene un puesto de trabajo, ¿no? Se les han pedido muchos sacrificios, los han sacado adelante duramente además y yo creo que se merecen una salida digna y con un futuro de verdad. Pues toda nuestra solidaridad, desde luego, con los trabajadores. ¿Ha sido la reforma laboral tan dura como se ha pintado hasta ahora? Yo creo que ha sido tan dura o incluso más. Nosotros lo advertimos cuando convocamos la huelga. Una de las cosas que tiene la huelga general, aparte de las consecuencias políticas, laborales, es la campaña pedagógica que hay que hacer previamente para explicar lo que es la reforma laboral. Nosotros la hicimos, es una de las cosas que molestan al gobierno y a los empresarios, porque si no muchas veces uno no se entera de las cosas que pasan, las leyes, las reformas, ¿no? Entonces nosotros hicimos una gran campaña explicando lo que era la reforma laboral, ¿no? Y algunas de las cosas más lesivas, ¿no? Sobre todo lo relativo a la negociación colectiva, ¿no? Porque, como le decía antes, el núcleo del sindicato es agruparnos, organizarnos para negociar acuerdos colectivos. Lo que pretende esta reforma laboral básicamente es cargarse la estructura de negociación colectiva, ¿no? Y eso es profundamente lesivo para los trabajadores. Creo que los trabajadores somos muy conscientes de ello y de las repercusiones que tiene, ¿no? Yo creo que antes de la reforma laboral, sinceramente, nadie o muy pocos habían oído hablar de la ultraactividad, ese nombre tan largo, ¿verdad? Y tan raro, ¿no? Yo creo que ahora todos sabemos lo que es la ultraactividad. Es aquello que nos garantizaba que el convenio finalizaba, pero mantenía su vigencia mientras se negociaba, ¿no? Ahora te dicen, no, nos hemos cargado la ultraactividad y si finaliza el convenio o negocian ustedes en 12 meses o si no, el convenio se acabó, ¿no? Entonces uno de repente se da cuenta de la importancia de esos derechos que tenía, como decía antes, amparados por la normativa legal y que ahora nos han desaparecido y solamente los puedes mantener a base de la lucha, de la pelea en los convenios y por tanto a base de ser fuertes y de estar organizados. ¿Y qué pronóstico hace usted de los datos del paro? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Se va a estabilizar? ¿Van a bajar? ¿O también nos encomendamos a la esperanza? Bueno, pues sinceramente yo no me atrevería a hacer un pronóstico de un tema tan delicado como este y tan doloroso, ¿no? Yo que quisiera tener la esperanza, porque creo que es bueno que vayamos mejorando, que esto se vaya estabilizando, que empiece a haber medidas de inversión, de infraestructuras y que vayamos volviendo otra vez a recuperar unos niveles de empleo, ¿no? Esa es la esperanza y es por lo que todos tenemos que trabajar, cada uno en su terreno y poniendo su granito de arena. ¿Le sorprende que con los datos de paro que tenemos ahora mismo no haya más rechazo en la calle? Bueno, ¿O
¿Hay algo detrás que nos hace ver, véase la economía sumergida, que compensa de alguna forma una cosa con otra? Bueno, los datos de economía sumergida son preocupantes, ¿no? Y son preocupantes, lo primero, porque efectivamente esa economía sumergida no produce beneficios, no cotiza, no paga impuestos, es decir, la sociedad no se aprovecha de esa economía. Y segundo, para nosotros mucho más importante, porque los trabajadores inmersos en la economía sumergida están en unas condiciones absolutamente dramáticas, ¿no? Están entre la explotación y la esclavitud, ¿no? Con lo cual es muy preocupante la economía sumergida. Pero yo, fíjese, no diría que la sociedad está soportando estos niveles de desempleo solo por la economía sumergida, o principalmente por la economía sumergida. Yo creo que somos un país mediterráneo, con una gran importancia de la estructura familiar. Creo que esta mañana he estado viendo los datos, más de 15.000 de los 50.000 y pico desempleados que hay en Navarra, que ya llevan más de 2 años en desempleo, es decir, ya no tienen prestaciones, ¿no? Ya no cobran, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad importantísima de trabajadores, ¿no? Yo creo que el entramado familiar, muy típico de estas sociedades latinas, de Navarra, de esta sociedad matriarcal, ¿no? Donde las familias son muy importantes, es fundamental a la hora de que esta sociedad vaya resistiendo, ¿no? Pero claro, también es cierto, todo tiene un límite, ¿no? Y habrá un momento en el que ya ese entramado no podrá soportarlo y será un momento dramático, ¿no? Yo espero que antes de que lleguemos a eso podamos empezar a recuperarnos. UGT, comisiones y la Cumbre Social han convocado una manifestación el jueves contra las políticas, dicen, austeras de la Unión Europea. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Más y más recortes es lo que nos queda por delante? Bueno, efectivamente, ¿no? UGT y comisiones, junto con el resto de sindicatos europeos, ¿no? Puesto que UGT y comisiones pertenecemos a la Confederación Europea de Sindicatos, se ha organizado una campaña de movilizaciones a nivel europeo sobre una serie de propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos, que lo que pretenden es, sobre todo ahora, de cara a las elecciones europeas, concienciar a todos los trabajadores europeos de la importancia que tiene que los trabajadores seamos capaces de trasladar a través de nuestros votos, a través de nuestra acción política, a través de nuestras propias confederaciones sindicales, a la dirección de la Unión Europea la necesidad de cambiar el rumbo de la economía europea. La economía europea no se puede basar ahora mismo en lo que usted bien ha dicho, es decir, en la austeridad, ¿no? En los recortes, ¿no? En la contención de gastos, ¿no? Efectivamente no podemos ir al dispendio del gasto público, pero habrá que utilizar el gasto sobre todo para crear riqueza, para invertir, ¿no? De hecho, la Confederación Europea de Sindicatos lo que ha hecho es presentar a la Unión Europea, al comisario de empleo de la Unión Europea, que por cierto ha estado hoy precisamente en Pamplona, hemos tenido una reunión esta mañana con él, lo que se le ha trasladado es una serie de acciones tendentes sobre todo al mundo de la energía verde, al mundo de la economía social, al mundo industrial, de infraestructuras, de crear infraestructuras. Hablan del 2% del PIB europeo, que son en torno a los 250 millones, en un plan de 10 años que se estima que podría llegar a crear en todos esos entornos, I+D, innovación, cerca de 11 millones de puestos de trabajo en Europa, ¿no? Yo no sé si pueden ser 11 o pueden ser 10 o pueden ser 9, ¿no? Pero lo que sí sé es que o cambiamos el rumbo de la Unión Europea y expresamos a nuestros dirigentes europeos que tanto deciden sobre nosotros, sobre los ciudadanos de España, de Francia, de Hungría, de Polonia, o les expresamos que es necesario que cambien esta política europea de austeridad, o si no, vamos a seguir metidos en este bucle de la crisis. Pero tenemos que ir a votar para eso, y estas no son precisamente unas elecciones en las que se caracterice la participación. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y probablemente sea uno de los problemas que tenemos, ¿no? No somos capaces de darle la importancia que tiene para nuestras vidas, para nuestro día a día, la Unión Europea, ¿no? Cada vez tiene más competencias, cada vez decide más sobre cosas que nos afectan a los trabajadores y quizás haya hasta intereses
en que no seamos conscientes de esta importancia, ¿no? ¿Qué sensaciones ha salido después de la reunión con el comisario? Porque ha habido por lo menos dos partes en las que ha valorado y ha puesto encima de la mesa cómo se están haciendo las cosas en Navarra. Por una parte ha valorado el trabajo que se estaba haciendo para favorecer el empleo en jóvenes y en mayores de 45 años, que ya es una etapa de la vida complicada cuando uno se queda sin trabajo, y también ha valorado que el Servicio Navarro de Empleo incluya la colaboración con los sindicatos y también con algunas confederaciones de empresarios. Sí, el comisario europeo está haciendo una ronda, de hecho de aquí salía hacia Bilbao, una ronda por distintas comunidades autónomas en España. Lo que él mismo nos ha expresado a las tres partes que formamos el Servicio Navarro de Empleo, los sindicatos, los empresarios y el Gobierno de Navarra, es, primero, los buenos resultados, aun teniendo el número tan importante de desempleados que tenemos en proporción al resto de España. Y segundo, lo que le ha llamado la atención de nuestro sistema es el sistema de concertación. Cómo somos capaces las tres partes de ceder, porque es la única manera de llegar a acuerdos, de ceder en cosas para alcanzar un mínimo común denominador que sirva para que las cosas funcionen. Todo este consenso, incluso el que los propios sindicatos estemos en la dirección del Servicio Navarro de Empleo, es una de las cosas que más le ha llamado la atención. Y relacionaba directamente las tasas de desempleo, las tasas de industrialización, que en Navarra, aun teniendo muchos problemas, están por encima de la media de España, la relacionaba con esa política de concertación, con ese consenso que todas las partes hemos sido capaces de construir estos últimos años, ¿no? Y yo creo que él lo valoraba, entre sorprendido y por el sistema que funciona aquí, pero digamos positivamente sorprendido, él lo valoraba y desde luego yo creo que muy correctamente lo valoraba. El futuro de Navarra depende de la toma de decisiones, depende del Parlamento, depende de quién gobierna, depende de quién está en el Palacio de Navarra. En este caso, Yolanda Barcina en minoría. Queda un año en el que ya no va a haber elecciones, en el que ya no va a haber, supuestamente, ninguna decisión de cambio, va a continuar todo el Ejecutivo tal cual lo vemos ahora. ¿Qué cree usted que tiene que hacer el Gobierno para afrontar un año más de crisis en esta situación? Bueno, porque ustedes están sentados en esa mesa en el Servicio Navarro de Empleo, se sientan para hablar de la negociación colectiva, etcétera. Estamos en la mesa de diálogo social, de donde diálogo, se habla de muchas cosas. De diálogo. De diálogo, bueno, y de decisión también, ¿no? Llegamos a acuerdos como el acuerdo intersectorial, que es muy importante, ¿no? El Tribunal Laboral, temas de orientar la formación hacia donde interesa a los trabajadores y para la inserción laboral, es decir, muchas cuestiones, ¿no? Que son importantes y que afectan directamente a los trabajadores, ¿no? Nosotros intentamos trasladar el interés de los trabajadores, ¿no? Como lo hacen los empresarios, lógicamente, el suyo legítimo, y el propio Gobierno de Navarra, el de la gestión pública de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué espera de este gobierno? ¿Qué espero de este gobierno? Bueno, yo espero de este gobierno, y lo digo por delante, sea del color que sea, porque yo creo que nosotros concretamente la UGT como primer sindicato de Navarra, pero en general las organizaciones sindicales tenemos la obligación de hablar con aquellos que deciden sobre muchas cosas que afectan a los trabajadores, ¿no? Y en este caso es el Gobierno de Navarra. Yo esperaría pues que tenga una política de inversiones, que tenga una política de infraestructuras. Las inversiones vienen cuando se tienen unas infraestructuras que son propensas, ¿no? Hay ejemplos clarísimos, ¿no? En Navarra, ¿no? En cuanto se crean infraestructuras, llega la industria a esas zonas, ¿no? Cuando no había infraestructuras, la industria no llegaba hasta allí, ¿no? Política de inversiones, política de infraestructura, una política fiscal importantísima también, y especialmente desde el punto de vista de los trabajadores, una política fiscal lo más justa y progresiva posible. No es posible que se vayan descargando los ingresos por la vía progresiva y se vayan cargando a través del IVA y demás, que son igual para todos, los que ganan mucho y los que ganan poco, ¿no? Ese trasvaso de los ingresos de unos impuestos a otros es lesivo para los trabajadores, que normalmente somos los que menos ingresos tenemos, ¿no? Yo esperaría muchas cosas del Gobierno, ¿no? Creo que el Gobierno tiene una obligación de gestión de los fondos públicos orientada a que se cree riqueza y que de esa riqueza nos aprovechemos los trabajadores, ¿no? Vale, pero siendo realista y en la situación en la que se encuentra, ¿qué es lo que le pide al Gobierno? ¿Qué es lo que le pide a la presidenta, el secretario general de UGT Navarra? Bien, pues como le digo,
y sobre todo no vamos a engañarnos aquí, ¿no? La situación que vivimos ahora mismo en Navarra es una situación complejísima. Se le pueden pedir muchas cosas al gobierno de Navarra, pero sinceramente un gobierno en minoría, un gobierno que no tiene más opciones que ir prorrogando los presupuestos, puesto que es incapaz de alcanzar acuerdos con otros partidos políticos, pues está muy limitado, ¿no? Su capacidad de acción es limitada. Se le pueden pedir lo que todos quisiéramos, una política de inversiones, una política de infraestructuras, una política fiscal. Pero para eso tiene que llegar a acuerdos. Pero para eso tiene que llegar a acuerdos. ¿Y cómo va a llegar a acuerdos? Pues, ¿Tiene usted alguna varita mágica? Si yo tuviera esa solución, probablemente me ficharían en... bueno, no lo sé, sinceramente. No voy a ser yo capaz de dar... Pero entonces, ¿qué hacemos? Queda un año. Pues desgraciadamente creo que en la actual situación va a ser un año, no voy a decir perdido, ¿no? Pero al menos yo creo que no va a ser un año de avances ni de mejoras, ¿no? Vamos a intentar o vamos a esperar que no sea un año de retroceso, ¿no? Pero cuando más falta nos hace, que es en medio de una crisis, en medio de todas estas turbulencias económicas que estamos viviendo, cuando más falta nos hace un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno estable, un gobierno que tenga capacidad de tomar decisiones importantes, pues cuando más falta nos hacía, nos hemos encontrado con todo lo contrario, ¿no? Con un gobierno en minoría, con un gobierno que tuvo la mayoría cuando estuvo en colisión con el Partido Socialista, que desgraciadamente no supo mantener esa mayoría y se rompió la coalición entre el Partido Socialista y UPN, la coalición de gobierno, y desgraciadamente cuando más falta nos hacía es cuando no lo tenemos, ¿no? Es una pena que Navarra, lo decía hoy el comisario europeo, ¿no? Que Navarra, que ha tenido siempre una visión externa de una comunidad moderna, de una comunidad organizada, de gente honesta, gente trabajadora, pues ahora oigas a algunos tertulianos, por ejemplo, hablar de Navarra y llamarla la Little Italia, ¿no? La pequeña Italia, ¿no? Como si fuéramos una especie de caos, desorganización, donde aquí está todo el mundo, ¿no? Es una pena y desde luego eso no favorece a los trabajadores en nada. Javier Lecumberri, hemos terminado. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. No hemos hablado ni del sindicalismo nacionalista, ni de los funcionarios, ni de los autónomos. Tendré que volver a invitarle. Pues estaré encantado y sobre todo para hablar de todos esos temas. Muchísimas gracias y que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Gracias.